Hola, en este video vamos a hablar cómo usar inverse operations, o sea, operaciones opuestas para resolver una ecuación. Pero antes de mirar los ejemplos y enseñarles cómo usar las operaciones opuestas para resolver un equation, les quiero recordar una cosa. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es simplificar expresiones. A veces se tiene que multiplicar, sumar o restar para poder simplificar una expresión hasta llegar a un punto donde ya no se puede simplificar más. Entonces, también lo que vamos a mirar hoy son ecuaciones. Una ecuación nomás tiene una sola respuesta y esa respuesta se obtiene usando operaciones opuestas. Entonces, yo ahorita les voy a explicar cuáles son las operaciones que tenemos que usar para eliminar números del mismo lado de la letra. También les voy a explicar cómo se ve la multiplicación y cómo se ve división cuando estamos tratando de resolver estos equations. ¿Ok? Las operaciones opuestas son la suma y la resta. Si tenemos algo que se está sumando, nosotros lo tenemos que restar para eliminarlo de un lado y moverlo para el otro. También la multiplicación y la división se eliminan. Entonces, a veces cuando estamos mirando equations, no sabemos si algo es multiplicación o división. Déjales doy unos ejemplos para que vean cómo se ve la multiplicación en un equation y cómo se ve la división en un equation. Fíjense aquí, si tengo algo que es un 2x, el 2 y la x se están multiplicando. Fíjense que no hay nada entre el 2 y la x. Eso significa que se están multiplicando y la única manera de eliminar el 2 es dividiendo porque es la operación opuesta. Y fíjense que una fracción significa división. Entonces, como la x está arriba y el 2 está abajo, la x está dividiendo por 2. Entonces, la única manera que se puede eliminar el 2 es multiplicando los dos lados del equation por un 2. Así de esa forma se elimina y no más queda la pura x. ¿Ok? También les voy a recordar que podemos resolver equations usando estos pasos. Les voy a seguir recordando estos pasos mientras que estamos mirando los ejemplos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la letra que tenemos en nuestro equation. Puede ser cualquier letra, nomás hay que identificar cuál es la letra y en qué lado del equal sign lo tenemos. El es igual. Lo segundo, tenemos que identificar los números que están del mismo lado que la letra, porque esos son los números que tenemos que eliminar usando nuestras operaciones opuestas. Ya cuando determino cuál es la operación que tiene, yo tengo que usar lo contrario para eliminarlo y moverlo para el otro lado. Entonces, esos son el paso número 2 y el paso número 3. Ya de ahí hay que simplificar. Si hay números que son iguales, hay que juntarlos. Si tenemos que multiplicar o dividir, eso también lo tenemos que hacer hasta simplificarlo hasta ya no poder. Y luego también les voy a enseñar cómo usar la calculadora para poder verificar la respuesta, a ver si tenemos la respuesta correcta. Yo les voy a enseñar cómo usar la calculadora para hacer eso. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar los dos ejemplos que tenemos aquí. Todos los ejemplos que vamos a hacer en este video, nomás se requiere un paso, hacer una cosa o eliminar un número para poder llegar a nuestra respuesta. Pero lo voy a empezar, no importa si es un paso, dos pasos, varios pasos. Cada vez que yo tengo que resolver un equation, voy a hacer lo mismo. Voy a identificar dónde está el es igual. ¿Ok? En este ejemplo, aquí lo tenemos. Y luego yo voy a hacer una línea vertical para separar el lado izquierdo del lado derecho. Y luego de aquí voy a empezar los pasos. Lo primero es identificar la letra. La única letra que tengo en este equation es la N. Nuestro objetivo es que esta N sea la única o lo único en ese lado. Entonces, como está al lado derecho, yo quiero eliminar cualquier número que está en el lado derecho, porque yo quiero que la N esté sola. Entonces, como estamos eliminando las cosas del lado derecho, yo veo que tengo un 6. El 6 es el único número que está en el mismo lado que mi letra. Entonces, hay que eliminar el 6. Hay que pasarlo para el otro lado o el lado contrario.
Este 6 es positivo, entonces les voy a pedir que hagan lo contrario. Voy a restar 6 de este lado, pero también lo que hago de un lado también se tiene que repetir en el lado contrario. Si lo resto acá, también tengo que restar allá. Entonces 6 menos 6 nos da 0 y como se convierte en 0 se elimina y ya no se tiene que escribir. 3 menos 6 nos da un negativo 3. Es igual, como ya no existe el 6 bajo la n, y la n es mi respuesta. Ahorita al final les voy a enseñar cómo usar nuestra calculadora para verificar nuestra respuesta. Vamos a hacer lo mismo con el segundo ejemplo. Lo primero es buscar el es igual, el equal sign, hacer mi línea para separar los dos lados y voy a hacer lo mismo. La letra es la B. Y en el mismo lado que mi letra es un negativo 3. Hay que eliminar el negativo 3 y pasarlo para el otro lado para poder resolver este equation. Entonces, como es un negativo 3, lo contrario, lo opuesto, es un positivo 3. Si lo sumo en el lado izquierdo, también se tiene que sumar en el lado derecho. 3 menos 3 nos da 0 y por eso se elimina, queda la B es igual y ya podemos sumar 10 y 3 que nos da 13. Y como ya no existen números del mismo lado que nuestra letra y ya acabamos, nomás de mover el 3 y ya. ¿Okay? Vamos a mirar otros ejemplos. Mirando nuestros ejemplos, aquí les puse dos más. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es buscar el equal sign y hacer una línea vertical. Ahora, la letra es la R, pero la R está en una fracción. Espero que puedan ver que esta es división. El R se está dividiendo por 20. Entonces, lo contrario de división es multiplicación. Entonces, lo que voy a hacer es voy a poner el 20 aquí y el 20 acá. Porque la operación opuesta de división es multiplicación. Entonces, tengo que multiplicar los dos lados. Este 20 y este 20 se eliminan, dejando la R. Y ya sabemos que 2 por 20 es 40. Así. Entonces vamos a mirar el último ejemplo y luego les voy a enseñar cómo usar la calculadora para ver si tenemos la respuesta correcta. Lo empiezo de la misma forma. Hago mi círculo, hago mi línea vertical y ahora me fijo cuál es la letra. La letra en esta ocasión es la X y fíjense que esa no es una fracción. No tenemos una suma, no tenemos una resta entre el 6 y la X. Aquí se puede ver que el 6 y la X están pegaditos. Entonces, eso significa que el 6 y la X están multiplicando. ¿Qué es lo contrario de multiplicación? División. La única manera que voy a poder dividir los dos lados es convirtiendo los dos en fracciones. Entonces, si se está multiplicando la x por 6, para eliminar el 6 hay que dividir los dos lados por 6. Así de esa forma se elimina el 6, queda la x es igual 12 dividido por 6 es simplemente 2. ¿Okay? Entonces, aquí tengo 4 ejemplos de equations usando todas las operaciones. Si se fijan aquí, esta se estaba sumando, lo restamos en los dos lados. Este 3 se estaba restando, lo tuvimos que sumar en los dos lados. Esta fracción era división, tuvimos que multiplicar 20 por los dos lados. Y el último ejemplo era multiplicación, entonces nosotros tuvimos que usar división para eliminar ese número y resolver nuestro equation. Ahora, les voy a enseñar. Entonces, nosotros usamos esta calculadora, tal vez ustedes también la tengan en su clase. Entonces, lo que vamos a hacer, un equation significa que nomás existe un número que nos puede dar la misma respuesta del lado contrario. Entonces, aquí lo que me voy a fijar es dónde está la n.
dónde está la letra y voy a reemplazar esa letra con el valor que nos dio al último. Entonces, el primer ejemplo, la n tiene un valor de un negativo 3, pero no estoy segura si lo hice bien. Entonces, lo que voy a hacer es voy a poner nomás esto en mi calculadora a ver si me da un positivo 3. Entonces, voy a empezar con el 6 más, y voy a usar mis paréntesis. Si ustedes no saben dónde están los paréntesis en su calculadora, están arriba del 8 y el 9. Entonces voy a poner paréntesis y un negativo 3 y cierro paréntesis. Entonces lo único que hice es escribir esto, pero reemplazar la n con el valor que recibí al último. Si oprimo Enter, si ven que la respuesta es un positivo 3 y aquí tengo un positivo 3. Entonces, como estos dos son iguales, quiere decir que mi respuesta fue la correcta. Vamos a hacerlo de nuevo, pero con el otro ejemplo. Así, ¿ok? Entonces, acá tengo mi letra. Entonces, el valor de la B, según, es un 13. Entonces, voy a poner 13 en vez de B. 13 lo voy a reemplazar, pero sí voy a poner el menos 3. Aquí dice que la respuesta debe de darnos 10. Entonces voy a oprimir Enter y si reemplazando la B con un 13 me da un 10, quiere decir que lo hicimos bien. Este 10 y ese 10 son iguales, entonces 13 es la respuesta correcta. Ok. Aquí vamos a hacer una que es división. Voy a borrarlo. Entonces aquí voy a usar mi fracción. Voy a poner la R. El valor de la R según es el 40. 40. Voy a usar división y se está dividiendo por 20. Mi respuesta tiene que ser el 2, que estaba ahí originalmente. Entonces, si 40 dividido por 20 me da 2, quiere decir que esa es la respuesta correcta. Y este 2 es el mismo que tenemos aquí. Entonces, la respuesta sí es 40. ¿Ok? Otro ejemplo, lo último, el último. ¿Ok? Aquí tenemos 6 multiplicado por x. Según la respuesta es un 2. Entonces aquí voy a poner 6. Adentro de paréntesis voy a poner el 2. Y si me da 12, quiere significar que la respuesta es correcta. Entonces voy a poner aquí, me da 12. Pero les voy a enseñar una cosa. Vamos a decir, por ejemplo, que nosotros hicimos todas las calculaciones y no nos dio un 2. Vamos a decir que nos dio un negativo 2. Entonces, cuando yo voy a checar mi respuesta, pongo 6, negativo 2, y luego cuando oprimo el botón Enter, van a ver que me da un negativo 12, no un positivo 12. Entonces, sí, poniendo la respuesta, reemplazando el valor de la X, no me da el mismo número en el lado opuesto, quiere decir que yo hice algo mal. Me da a entender que yo tengo que regresar y corregir o buscar y luego corregir el error que acabo de cometer. Entonces aquí, aparte de hacer el trabajo, pueden ver si van bien o si van mal. ¿Ok? Entonces, por ahorita, esos son todos los ejemplos que vamos a hacer con inverse operations. Espero que les haya ayudado a entender cómo hacer estos tipos de problemas. Entonces, los veo en los próximos videos.